Bueno, yo voy a iniciar, bueno, pues con esta ponencia, pues que hemos titulado El potencial de la biotecnología en la nueva revolución industrial. Entonces, ya el profesor Tello ha dicho mis generales. Y antes de iniciar, yo pues quería primero darle un reconocimiento a la Escuela de Ingeniería Química y a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pues que ha tenido este ciclo de conferencias, y esto es bastante importante. Gracias siempre a la Escuela de Ingeniería Química por invitarme, bueno, pues a compartir un poquito con ustedes parte de mi experiencia en el campo de la biotecnología, y desde una visión muy especial, que es desde la visión de un ingeniero químico. Tener esa conexión entre ambas disciplinas del conocimiento, pues es bastante interesante. Bueno, pues sin más preámbulos, yo voy a iniciar con la ponencia. Antes de que comience, Joan, me gustaría que le pidamos a nuestro auditorio que las preguntas las vamos a hacer al final. La respuesta de las preguntas que ellos tengan será al final de la ponencia. Así que le pedimos que por favor la anoten y así la ponen por el chat de esta plataforma y así podemos irla contestando. Tanto la de el exponente como nosotros podemos hacer la contesta. Gracias. Ok, pues perfecto. Esa es la dinámica que vamos a llevar. Pues escriben las preguntas y luego pues al final pues debatimos esas preguntas. Bueno, lo primero que quería pues mostrarle a ustedes es una especie de panorámica del momento en el que nos encontramos actualmente a nivel industrial y tecnológico. Y hablamos de que nosotros vivimos en una sociedad industrial y tecnológica, y actualmente estamos ante el antropocentrismo tecnocrático. El antropocentrismo, pues, lo que hace, como muestra el esquema aquí, es una continua extracción de los recursos industriales que normalmente son voluminosos, consumen mucha energía y que tienen como base el uso de los recursos naturales. Entonces, procesar estos recursos, pues genera unos productos que podemos ensamblar, y estos productos pues van al consumo. Nosotros los consumidores, pues una vez el producto termina su vida útil, pues genera un desecho. Pero el desecho no es solo al final de la línea, sino que también en las etapas de extracción, de refinamiento y ensamble, también se han generado desechos. Entonces, como nosotros podemos ver en el antropocentrismo tecnocrático, nosotros como sociedad hemos estado operando un sistema lineal dentro de un mundo finito, dentro de un planeta finito con recursos que son limitados. Entonces, este modelo es propio digamos, de la actualidad, y ve a la naturaleza como una esclava generosa y cree en el carácter ilimitado de los recursos. Entonces, el hombre en ese sentido, como su nombre lo indica, se siente dueño y señor de la naturaleza, y la relación con ella es una relación de esclavizador despótico ante la naturaleza. Ok, entonces luego nosotros entendemos que no existe valor en un ser humano o en un proceso en sí mismo si este no aporta el dominio de la naturaleza o al control o industrialización o mecanización. Esta mentalidad industrial depredadora está muy favorecida, que es la economía de mercado. Entonces, estas economías de mercado pues niegan cualquier deber del cuidado de la naturaleza. Algunos de los digamos, de las generalidades o de los rasgos que tiene el antropocentrismo tecnocrático en el cual estamos viviendo ahora, es que genera grandes cantidades de residuos,
hay una explotación indiscriminada de los recursos naturales, hay temas de seguridad y del control de lo que producimos, porque estamos produciendo a gran escala, entonces el objetivo es producir más para vender más. Por tanto, se producen bienes y servicios que son perecederos rápidamente para yo poder seguir produciendo, sin importar la cantidad de residuos que genero o sin importar el minar la capacidad de la naturaleza de regenerarse por sí misma. También eso trae consigo cuestiones morales y jurídicas, porque los problemas que genera el antropocentrismo tecnocrático rompen las barreras territoriales, incluso exceden al compromiso de la ciencia misma. Hay también un tema de emancipación de los procesos. Muchos de los procesos, una vez lo hemos generado, de alguna manera se emancipan y son procesos irreversibles. Hablamos del tema, por ejemplo, de los plásticos. Tienen muy poca reversibilidad. También eso genera problemas morales, o sea, cómo nosotros explotamos los recursos naturales. Es una generación a la cual se le ha enseñado a consumir continuamente y a consumir y desechar, consumir y desechar. Entonces, esos son algunos de los puntos que quería resumir para explicar la manera en la que nosotros hemos llegado a ese camino ominoso del antropocentrismo tecnocrático. Sin embargo, desde hace un las sociedades se han estado preocupando por esta situación antropocéntrica. ¿Ok? Entonces, se requieren porque ya estamos viendo efectos del uso excesivo de nuestros recursos naturales, temas con el exceso de plástico en nuestra hidrosfera y también en la biosfera completa. Tema con el exceso de gases de efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono. O sea, hemos visto que cada uno de estos procesos que nosotros hemos decidido emprender, el antropocentrismo tecnocrático, han empezado a dejar ya secuelas y secuelas profundas. Entonces se necesita una modificación necesaria de las sociedades, de estas sociedades tecnológicas, de insertar un proceso realista para alcanzar una ética global referente a cómo nosotros tenemos la relación hombre-naturaleza y cómo nosotros producimos el progreso de las sociedades. En ese sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, este proceso, por ejemplo, de insertar técnicas de desarrollo sostenible, que establece de una manera bastante interesante que el desarrollo sostenible es aquella capacidad que nosotros vamos a tener de satisfacer nuestras necesidades actuales, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer la suya. Esta definición plantea una situación para el antropocentrismo tecnocrático. ¿Cuál es esa situación? Bueno, la situación es que nosotros, el antropocentrismo tecnocrático, tenemos este estandarte del ser humano, el ser visto como un individuo, a pesar de que está insertado en una sociedad. Por tanto, se propugna el desarrollo tanto individual como social. Y como sociedad intentamos buscar ese equilibrio entre esa individualidad y la salud colectiva, o sea, la salud social. Sin embargo, otro punto clave del antropocentrismo es conseguir una, entre comillas, igualdad, pero algo que sí se defiende es la libertad. Todo esto, desde el punto de vista, digamos, técnico, está bastante bien, pero tiene una carencia grave, y es que es una visión muy enmarcada, muy encasillada. Entonces esta visión hay que ampliarla, y esta definición de desarrollo sostenible nos ayuda bastante a ampliar esta definición. ¿Por qué? Porque esta definición de lo que debe ser el ser humano, lo ven ahí como centro de todo, antropocéntrico,
es una visión que no contempla el espacio y el tiempo en el cual tú haces estas cosas. Por lo tanto, a esta definición nosotros tenemos que incluirle el concepto espacio en el que pasa esto. O sea, es el medio ambiente, es nuestra casa. Entonces, nosotros debemos de todo lo que vamos a accionar y todos los procesos productivos que nosotros tenemos como sociedad tecnológica e industrializada debe estar acorde a con la protección de este marco que nos cubre, que es el medio ambiente, que por una definición tan antropocéntrica, tan encasillada en el ser humano, nunca vimos esta antes romper ese paradigma e integrar en nuestros conceptos sociales, pues el tema del medio ambiente. Luego también a mayores, como dice la definición, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Nosotros esto todavía nos queda corto. Nosotros necesitamos insertarle a este esquema otro elemento, que es el elemento tiempo. O sea, nosotros tenemos que evaluar lo que nosotros estamos haciendo hoy, cómo va a afectar a las generaciones futuras, cómo va a afectar al medio ambiente en el futuro también. Okay. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en una ética no solo de la proximidad, sino también en una ética de la distancia. Cómo lo que yo hago, cómo mis procesos industriales afectan a la distancia, porque incluir el espacio-tiempo. Por eso nosotros tenemos que superar esa visión espaciotemporal puntual del aquí y el ahora. Si no hace daño aquí ahora, no importa. No. Nosotros debemos de también insertar esa ética de la distancia. O sea, debemos de tener valorar de manera global las dimensiones y el efecto que puede hacer un proceso que yo estoy emprendiendo aquí y ahora. Ok. También existe la necesidad de la ruptura del antropocentrismo exclusivo y empezar a ver todo esto, como plantea este nuevo esquema, desde un punto de vista holístico. Ok. Se integren otros factores como el espacio-tiempo y el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de pasar de una ética antropocéntrica a una ética antropocentrífuga. O sea, el ser humano sí es cierto que es importante y sí es cierto que debe jugar un rol preponderante, pero de una manera más, o sea, combinando otros elementos como hemos expuesto aquí. Debemos de contar con una ética pues que se ciña, que no se ciña únicamente a las libertades, sino que se ciña protegiendo el medio ambiente y aquí y en el futuro también. Por lo cual nosotros debemos de diseñar en procesos que sean biosostenibles. O sea, nosotros debemos de aprender de cómo la naturaleza tiene la capacidad de regenerarse para que nuestros procesos industriales que apoyan el progreso de la humanidad tengan ese mismo paradigma de ser biosostenible. Y también nosotros, esto es muy importante, debemos analizar el impacto para el medio ambiente que tienen nuestros procesos productivos, tanto aquí, ahora como a largo plazo, porque ese análisis es bastante importante y por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, en cierto periodo de la historia, la ciencia avanza a pasos agigantados y desde la ciencia, bueno, pues se consigue la producción de un biomaterial, de un material bastante interesante que es el plástico, pero no se proyectó a largo plazo el impacto que podía tener este plástico en nuestro medio ambiente, o cuando empezamos a usar como sociedad los cloroformos como refrigerante y demás usos que se le dieron. O sea, no se proyectó a largo plazo el problema que podían causar esto en concreto para la capa de ozono. Sin embargo, en algunos casos las sociedades sí que han logrado proyectar. O sea, dice el señor Hans Jonas que siempre que nosotros vamos contra natura hay un precio a pagar. Entonces nosotros tenemos que evaluar cuando vamos contra natura, cuando hacemos estos procesos de industrialización, ¿cuál es el precio que vamos a pagar y si la sociedad puede pagarlo? O sea, la emisión masiva de gases de efecto invernadero trae consigo lo que es el calentamiento global y el cambio del clima.
¿está dispuesta la sociedad a pagar ese precio para seguir montada en este sistema productivo de emisión continua de gases de efecto invernadero? O sea, esas son algunas de las cosas que nosotros tenemos que evaluar como sociedad. Cuando empezamos a utilizar los clorofluorocarbonos en los años, a finales de los 60 y en la década del 70, nosotros como sociedad evaluamos el precio a pagar. O sea, el precio a pagar era nuestra capa de ozono. Entonces, estamos dispuestos a perder nuestra capa de ozono. ¿Y qué implica esto para la vida en el planeta tal cual la conocemos? Entonces, son algunos puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta. También pongo un ejemplo opuesto en el cual sí se evaluó el precio a pagar. Por ejemplo, aquí tenemos la primera bacteria que fue, bueno, el primer organismo vivo en la época moderna patentizado, que es la bacteria de Chakrabarty. En el año 1987 se otorga una patente a un ser vivo. Eso era algo que hasta ese momento estaba prohibido. En el pasado sí que hay experiencia más atrás de patentizar la vida. Sin embargo, eso estaba prohibido hasta este nuevo momento en el cual Chakrabarty logra patentizarla. Esta bacteria lo que hacía era que comía todo el petróleo. Por ejemplo, entonces se podía utilizar en un derrame de petróleo en el océano. Sin embargo, se detectó que esa bacteria, que era una bacteria transgénica, podía causar un alto impacto a la tierra. Entonces, claro, la bacteria nunca se soltó, nunca se utilizó, se le aplicó el principio de precaución, o sea, una medida cautelar, precisamente porque aquí sí se hizo lo correcto, se evaluó pago que íbamos a pagar como sociedad por el uso de esta bacteria y se prefirió aplicarle el principio de precaución. De tal modo que nosotros, ante la novedad de los nuevos avances y de las nuevas producciones, tenemos que andar con la cautela de evaluar el impacto que esto va a tener aquí y a largo plazo antes de proceder con ello. Entonces, dicho todo esto, en el momento en el que nos encontramos ahora, viviendo en este centrismo tecnocrático, existen reacciones, desarrollo sostenible, y existen modelos que plantean cambiar de una economía lineal, como la vemos acá, en el cual yo extraigo continuamente recursos y genero productos que luego voy a consumir y que luego van a generar residuos y se opera de manera lineal. Entonces, un ejemplo digamos, de mejora para o de cambio paradigmático para este antropocentrismo tecnocrático, pues está apoyado por ejemplo, la economía circular y otras. O sea, han surgido muchas otras ideas. Aquí presento una que es ahora una de las más famosas, digamos. Todo lo que tiene que ver con procesos de economía verde, economía naranja, intensificación de procesos, química verde, producción más residuo cero. A todo esto han sido grandes aportes que se le ha hecho, porque realmente el antropocentrismo tecnocrático tiene varias aristas y un solo postulado pues no va a contrarrestarlo completo, sino que necesitamos como sociedad tener varios postulados. Pues este es uno de ellos, la economía circular, el desarrollo sostenible y alguno otro que he mencionado. Entonces, o sea, ¿con qué herramienta o cuál es una de las herramientas más poderosas para nosotros insertarnos en este proceso de economía circular y de tener unos procesos de producción que sean más ecoamigables? Bueno, pues aquí está la respuesta, y es la biotecnología. Ok, la biotecnología como disciplina del conocimiento, pues apoya mucho todos estos procesos de economía circular, y procesos que van a ser más ecoamigables y procesos que van a contrarrestar el antropocentrismo tecnocrático. ¿Por qué? Porque la biotecnología como disciplina emula la naturaleza, en el sentido de que como que sigue los procesos naturales que tiene la naturaleza, que tiene la capacidad de autorregularse, tiene la capacidad de autosostenerse. Hay alguien que tiene el micrófono abierto.
tiene la capacidad de autorregularse, de autosostenerse. Entonces, la biotecnología, pues, emula esos procesos. Entonces, en ese sentido, rompe un poquito con la economía lineal y se inserta en lo que es la economía circular. La biotecnología es bastante amplia porque se enmarca en esto que nosotros llamamos multidisciplinariedad. Entonces, aunque el objetivo de esta ponencia es concentrarnos en lo que es la biotecnología blanca, que tiene que ver con las aplicaciones industriales, le dejo esta transparencia para que vean que la biotecnología tiene rango de acción desde el ámbito de la salud, del ámbito incluso del medio ambiente, de la protección medioambiental, del ámbito de lo que es la industria de alimentos, o sea, la biotecnología que tiene que ver con el parte de los alimentos, la agroindustria, pero no solo allí se queda, sino que también va a lugares tan extraños como la biotecnología vista como parte del ocio y del bienestar humano, la biotecnología que nos protege del bioterrorismo, o aquella que legisla para que tengamos, digamos, las leyes acorde al uso de estas nuevas técnicas. Entonces, aunque como repito, nosotros nos vamos a concentrar un poquito a ver la potencialidad de la biotecnología desde su punto de vista de aplicaciones industriales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy en día en era de las tecnologías convergentes. Hay 4 revoluciones que se están llevando a cabo hoy en día y hablamos de lo que es la nanotecnología, hablamos de la biotecnología, hablamos de la ciencia de la información y de las comunicaciones, y también se está logrando un gran avance en lo que tiene que ver con la carrera espacial. Entonces, estas grandes revoluciones han cambiado y seguirán cambiando la humanidad. Por lo tanto, se habla de una 4ª revolución industrial, en el cual la biotecnología tiene un papel protagónico. En la era industrial, en esa era del antropocentrismo tecnocrático, hablamos de que se trabaja con un dominio y manipulación de la naturaleza. O sea, nosotros lo que buscamos es un dominio total y manipulación de la naturaleza para obtener bienes y servicios sin importar cuál es el costo energético o medioambiental de esto. Nosotros también, el desarrollo en el antropocentrismo tecnocrático está ligado a la explotación despótica de la naturaleza. Y hablamos de que estamos en una sociedad de bienes. Sin embargo, en la era biotecnológica, ya no hablamos del dominio de la naturaleza, sino que hablamos del dominio de la manipulación de la vida. ¿Ok? Entonces, el desarrollo está montado en el progreso tecnocientífico, ¿ok? Y en cómo yo puedo dominar lo que es la materia viva. Entonces, estamos más ante una era de servicios, ¿ok? Una sociedad más orientada a los... Una cosa importante que es necesaria para las sociedades industriales y tecnológicas es que estas sociedades deben abrazar el paradigma de la multidisciplinariedad, de la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, y la biotecnología, como ustedes saben, es una de las ciencias que tiene mayor carga de multidisciplinariedad, porque hablamos de que ella se monta en los conocimientos de la biología, de la genética, de la ingeniería genética y la transgénesis, de la ingeniería química, de la bioquímica. O sea, se monta en diferentes áreas del conocimiento para lograr manipular la vida y desarrollar tecnologías sobre la vida para obtener bienes y servicios de ella. ¿Ok? Entonces, esta área del conocimiento tiene una, digamos, que tiene la capacidad, ¿no?, de mejorar todos los sistemas productivos a través del potencial que tiene la materia viva y de los sistemas renovables. También puede remediar los residuos generados de estos procesos a través de diseño de nuevos sistemas industriales, o sea, I+D+I. También
trabajamos en la biotecnología, trabaja mucho con la optimización y el manejo de los sistemas y los procesos de escalar a la industria cualquier proceso biotecnológico emergente. En ese sentido, la biotecnología nos enseña algo muy importante y es la interconexión y una visión más holística de la naturaleza. Okay. Planteaba Fritjof Capra que nosotros tenemos primero que ver que los componentes de una industria ahora se vuelven sistemas vivos, o sea, organismo o parte de organismo, comunidades completas de organismos o derivados de ellos como las enzimas, ¿ok? Y que no están dispuestos de manera lineal, que la naturaleza no es lineal, sino que está dispuesto en forma de una red, ¿ok? O sea, que siempre que vemos vida, vemos en realidad redes, ¿ok? Por tanto, la primera y más obvia propiedad de una red es su cualidad de no ser lineal, la no linealidad. Por tanto, nosotros tenemos que entender la vida como red y mirar la vida desde un punto de vista más holístico para nosotros poder incorporar este conocimiento a nuestros procesos productivos. ¿Quién se imaginaba en la década de los 70 que usar clorofluorocarbonos iba a tocar una sensible de nuestra naturaleza como la capa de ozono? No nos los imaginamos en esa época porque nosotros tenemos una visión muy lineal sobre esto y ya. Sin embargo, miren cómo en realidad la naturaleza es una red y miren a dónde fue a tocar esa red, a la atmósfera. Entonces, por eso es que es importante siempre tener esta visión un poco más holística. Y estas redes que forman la vida no son ni siquiera solo redes, son redes dentro de redes, como un gran modelo de fractal. ¿Ok? Por eso es que es importante valorar este tipo de pensamiento en nuestro diseño progresivo de la humanidad. Para esto, la biotecnología plantea cambiar dos paradigmas fundamentales. Número uno, romper ese modelo científico lineal, ¿ok? Y para eso nosotros debemos romper otro paradigma, que es romper el paradigma mecanicista y pasar a un paradigma más ecológico-social. Capra plantea dos modelos de pensamiento interesantes y corrió dos líneas interesantes que plantean el modelo asertivo y el modelo integrativo, ambos con sus pensamientos y sus valores. El modelo asertivo, que es muy propio del antropocentrismo tecnocrático, es racional, reduccionista y totalmente lineal. Sin embargo, el modelo integrativo es más intuitivo, más sistemático, es más holístico y habla de redes, o sea, es no lineal. En el modelo asertivo, lo importante es la expansión por encima de la conservación de nuestros recursos. En el modelo asertivo, lo importante es la competición, a ver quién produce más y quién vende más, por encima del cooperativismo. ¿Okay? En el modelo asertivo, lo importante es la cantidad, generar más, sin importar el daño social, cultural, moral, medioambiental que esto pueda generar. Sin embargo, en el modelo integrativo, lo importante es la calidad. O sea, no necesitamos producir tanto que a los 6 meses se dañe, si podemos producir algo que te dura años. ¿Sí? Importante la calidad. Aunque esto, obviamente, va en contra de la economía de mercado. Y en el modelo asertivo importa más la dominación, el dominio de la naturaleza. Sin embargo, en el modelo integrativo, lo importante es la asociación con la naturaleza, o sea, la cooperación con la naturaleza. Esto, la biotecnología y el uso de ella en nuestros procesos de evolución social y de producción de bienestar social y de avance, nos lleva al ecologismo personalista. Es un modelo que es un modelo más equilibrado respecto a los procesos productivos y a la naturaleza. El ecologismo personal plantea que no
debemos tener un dominio depótico lado de la naturaleza, pero tampoco debemos de tener una sumisión ante ella irreverente, sino que el hombre es un guardián y un usufructuario de la naturaleza. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros debemos de crear una conciencia de que nosotros interdependemos con la naturaleza, o sea, hay una interdependencia entre la naturaleza, los humanos, los animales no humanos y el medio ambiente. O sea, tenemos que entender esa interdependencia y eso no lo puede dar. Un espíritu de libertad, pero no sometiendo a la naturaleza, sino con un ejercicio responsable del uso de los recursos que ella generosamente nos provee. La naturaleza sí que está al servicio del hombre y debemos verlo así para tener el progreso que tanto buscamos como humanidad, pero la relación que se debe estar es de un dominio depótico, ¿ok? Sino que debe ser una relación de aprovechamiento y gente con una recta y responsable administración de los recursos naturales. Se debe para ello ecologizar la economía y también se debe ecologizar la técnica. O sea, la economía de mercado ahora mismo no me vale. Yo necesito tener un proceso de ecologización de la economía. ¿Ok? Los bienes de la naturaleza en ese sentido deben verse como bienes sociales. O sea, ¿por qué? Porque estos bienes tienen al final un destino universal. ¿Ok? La biotecnología como disciplina apoya mucho que nosotros nos integremos en este postulado de ecologismo personalista para tener un progreso sostenible con el... Ok, entonces nosotros vemos como la era industrial, para nosotros hacer cualquier proceso industrial, la imagen nos muestra cómo, o sea, consumimos grandes espacios, grandes cantidades de recursos, emitimos grandes cantidades de desechos. Sin embargo, en la era biotecnológica, por ejemplo, aquí nosotros tenemos imagen de una planta que produce esta planta de arriba, por ejemplo, ácido cítrico a partir de Aspergillus niger. Okay. Vemos cómo hay intensificación de los procesos, vemos cómo se manipula la vida para obtener recursos, vemos cómo es menos energético porque estos microorganismos crecen a presión atmosférica y a temperatura típica del crecimiento de la vida. Entonces vemos cómo la biotecnología nos ayuda a acercarnos a ese ecologismo personalista. Miren aquí cómo en la era industrial nosotros producimos plástico que no es biodegradable y que la media de degradación anda en torno a los 500 años y que este plástico en grandes cantidades desde finales de los años 60 y que ahora tenemos 4 grandes islas de plástico en los océanos y que ese plástico ahora en forma de microplástico ha llegado a nuestros peces, o sea, ha llegado a nuestros alimentos y que nos lo estamos comiendo. Literalmente el modelo antropocéntrico nos ha llevado a comernos nuestra propia basura. Sin embargo, en la era biotecnológica, la biotecnología desarrolla técnicas para crear bioplástico. No solo bioplástico, sino bioplástico degradable, que no es lo mismo. O sea, es bioplástico porque viene de un proceso de producción biotecnológica, de una biosíntesis, y sin embargo es biodegradable porque como vemos en la imagen, en torno a los 80 días ya se ha integrado totalmente. Okay. Miren cómo en la era industrial las industrias tienen este nivel de robustez y de uso de recursos y de producción en masa. Sin embargo, aquí vemos una industria que está produciendo, una industria de corte biotecnológico que está produciendo antibióticos. Entonces vemos nosotros como esos bioreactores que trabajan en continuo son pues más, se han intensificado todos estos procesos. Okay. Entonces, miren aquí como en la época industrial, nosotros, por ejemplo, esta es una típica refinería de petróleo, donde está el mechurrio y está todas las torres de destilación y todo esto. Sin embargo, en la era biotecnológica, nosotros ahora mismo hay investigaciones que se están obteniendo biocombustibles a través de biodiesel, biometano,
compuestos, carotenoides, pigmentos, en fotobioreactores que trabajan con algas que pueden pues producir. Recientemente se descubrió en la Universidad de Barcelona, descubrió una serie de microalgas que pueden producir biodiesel, una cosa bastante interesante, en un ambiente aerobio, primero, y segundo, utilizando energía solar. Ok, y luego también esa misma universidad descubrió otra variante de esa microalga que puede producir biogás en condiciones aerobias. O sea, eso sí que sí, porque normalmente las bacterias metanogénicas, la metanosarcina y las metanosaeta, trabajan en anaerobiosis o en zona anóxica. Entonces, claro, el tener esto, entonces ellos le llamaron que han descubierto el oro verde. Entonces vemos nosotros como en la era industrial, toda la robustez de la industria para producir la energía de fuentes fósiles. Sin embargo, en la era biotecnológica, esta era verde, pues miren cómo nosotros hemos logrado obtener, y hay muchos otros ejemplos de obtención de biocombustible a partir de procesos biotecnológicos, y la mayoría valorizando residuos. Miren aquí como en la área biotecnológica la industria genera muchísima materia orgánica en la era industrial, y esa materia orgánica se convertía en basura, en un problema. Sin embargo, en la industria biotecnológica, toda esa materia orgánica compostar en una oxidación bioquímica controlada para estabilizar toda esa materia orgánica, y pues producir un biocompost que puede utilizarse como abono o para remediar o fortificar suelos. Hay toda una industria basada, especialmente en el norte de Europa, en residuos orgánicos de biocompuestos. Miren cómo en la era industrial, nosotros, por ejemplo, el lactosuero era un desecho bastante contaminante. Sin embargo, miren cómo en la era biotecnológica el lactosuero se valoriza con infinidad de posibilidades bastante interesantes. O sea, nosotros podemos ver, vamos a ver un poquito más adelante, ese ejemplo paradigmático del lactosuero. Miren cómo en la era industrial se generaban residuos líquidos que eran un problema para la industria. Sin embargo, en la era biotecnológica, pues estos residuos líquidos normalmente son vistos como recurso. Y en base a muchos residuos líquidos, residuos de la industria quesera, lactosueros, residuos de la industria de tuberculosis musácea, industria de alimentos, se ven como recursos para valorizar y generar nuevos productos. Esto nos integra a el tema de la economía circular. Miren cómo los lodos se pueden, en la era industrial eran de desechos. Sin embargo, en la era biotecnológica esos lodos se tratan en grandes biodigestores anaerobios y se produce pues energía a través de biogás. Eso mismo en los procesos de destilería con la vinaza, pues esta vinaza se trata en grandes bioreactores. Miren aquí como los efluentes gaseosos en la era industrial, que tenían mucha carga de compuestos orgánicos volátiles en algunos casos, y que esos compuestos orgánicos van a la atmósfera y generaban problemas de lo más variado, desde lluvia ácida, daño de la capa de ozono, apoyan el calentamiento global. Miren cómo en la era biotecnológica esos compuestos volátiles son aprovechados a través de bioreactores que tienen la capacidad con microorganismos que tienen la capacidad de procesar esos compuestos orgánicos volátiles, producirme algunos metabolitos de interés industrial y enviarme el efluente gaseoso totalmente tratado a la atmósfera. O sea, tiene un doble beneficio. Y vemos nosotros cómo esos residuos orgánicos se pueden digestar en grandes biodigestores. En sentido general, la biotecnología, a través de sus biotransformaciones, es apoyada por dos mecanismos, o por el mecanismo de los microorganismos que en sí mismos hacen estos procesos productivos a través de lo que es la tecnología microbiana, okay, o podemos irnos por la tecnología enzimática. Okay. Entonces, desde ambos puntos de vista, nosotros desde la biotecnología se pueden
producir de una manera sostenible diferentes productos químicos como etanol, acetona, butanol, algunos ácidos orgánicos como ácido acético, cítrico, ácido propiónico. Se pueden producir enzimas que son tan importantes para la enzimática, perfumes o polímeros, especialmente biopolímeros que son biodegradables. Luego también nosotros podemos producir antibióticos, o sea, productos farmacéuticos, antibióticos, enzimas inhibidores, anticuerpos y vacunas que tan importantes han sido en el mundo del COVID-19. Luego también nosotros podemos producir productos agrícolas como piensos o alimentos para ganado, vacunas para ganado, pesticidas, starters o inóculos. Podemos producir biocombustibles como metanol, como biogás, como bioetanol, biodiesel, también algunos alcoholes de orden superior como butanol y hexanol. También es importante el tema de los servicios, o sea, las aplicaciones ambientales. Se puede aplicar la biotecnología para remediar suelo, para remediar efluentes gaseosos, como vimos en el ejemplo anterior, para remediar, para depurar aguas residuales, para bioremediación y un largo etcétera, etcétera, etcétera. A todos estos procesos, a través de lo que es la biorefinería, pues se pueden conseguir por la biotecnología que nos inserta en el mundo de la economía circular. Miren aquí, y de la economía verde, miren aquí cómo nosotros podemos producir algunos aditivos aditivos alimenticios como ácido cítrico que se puede producir a través de Aspergillus niger, o ácido glutámico con Corynebacterium glutamicum, o xantano a través de Xanthomona campestri. Podemos producir algunos carotenoides a través de Phaphia rudocima. Miren aquí a Hematococcus pluvialis, como produce betacarotenos y productos de pigmento en fotobioreactores también. Miren aquí a Phaphia rudocina, que también se puede utilizar para producir hasta xantina. Y a través de la biotecnología nosotros podemos tener lo que son alimentos funcionales y nutracéuticos, superalimentos, alimentos probióticos, prebióticos. Importantísimo, los polifenoles, los flavonoides y los licopenos, los fitoesteroles que vienen a, pues, fortalecer nuestro proceso nutritivo y que los alimentos no sean solo, no tengan solo una carga nutritiva, sino que también nos prevenga de ciertos males en el futuro, o sea, que sean beneficiosos. Y un caso paradigmático es el tema del lactosuero. El lactosuero como recurso, el lactosuero como residuo. ¿Qué es lo que nosotros como sociedad podemos hacer? Eso es solo ejemplo de lo que la sociedad puede hacer a través del potencial de la biotecnología. Aquí nosotros tenemos la composición típica de un lactosuero, donde vemos nosotros que tiene lactosa, tiene proteína, tiene lípido. Esos son tres compuestos que son muy importantes para la industria de alimentos, o sea que no se deben de perder en el lactosuero. Sin embargo, el lactosuero tiene el tema de que tiene una DQO y una DBO bastante elevada. Por tanto, especialmente la DBO, que anda en torno a entre los 30.000 y los 50.000 ppm, pues es bastante elevada y tiene una carga de contaminación bastante alta. Si nosotros no los reutilizamos, este era uno de los grandes problemas de la industria del entorpecera. ¿Qué hacer con el lactosuero? Bueno, pues el lactosuero como residuo, ¿no verdad? Tiene una elevada tendencia a la producción, o sea, se producen más de 150 millones de toneladas anuales, y tiene una elevada DQO, como habíamos establecido. O sea que como residuo, su carga orgánica representa un gran problema para el medio ambiente. Sin embargo, nosotros debemos de ver el lactosuero más como un recurso. ¿Okay? En la actualidad se utiliza más del 50% del lactosuero se utiliza, ¿no? Hay empresas dedicadas solo al tratamiento del lactosuero, que sería las investigaciones sobre demostrar el potencial de la utilidad del lactosuero como tal. Entonces,
El lactosuero se puede utilizar tanto completo como fraccionado, o sea, completo en su forma líquida, condensada o en polvo, y fraccionado se puede utilizar concentrando las proteínas, la lactosa o alguno de sus derivados. Completo se puede utilizar, se puede hacer un proceso de estabilización de esa materia orgánica y ser utilizado como abono. También se puede utilizar agregándole algunos, fortificándolo. Se puede utilizar como bebida para animales de granja. Y una de las cosas que más se está haciendo es a través de biofermentadores, pues se está produciendo biogás. Pero el lactosuero también se vende condensado, como pueden ver ustedes. Condensado sería en torno a un 35% de humedad, y en polvo, que la humedad está por debajo del 5%. Ok, esto se vende mucho en la medicina alternativa, para dietas, y todo esto se puede vender completo, desmineralizado, sin lactosa y con una inmensa cantidad. A este lactosuero se le llama el suero de la vida y se utiliza mucho como suplemento. Miren aquí cómo incluso lo venden por la internet, o sea, en el internet tú lo puedes comprar, y un bote de estos te cuesta en torno a 10 a 20 euros. Ya, como el lactosuero tiene algunos beneficios como alimento, como tal, porque previene la osteoporosis, tiene actividad antimicrobiana porque tiene lactoferrina, y también tiene un poco de lisozima, es antioxidante. O sea, ¿por qué? Porque tiene abundante cisteína, tiene también glutatión y lactoferrina. Entonces, esto le da una característica de antienvejecimiento, modula el sistema inmunitario. También se utiliza para problemas de inmunodeficiencia. La persona inmunodeprimida pues mejoran bastante con el consumo de lactosuero, y también se utiliza para la prevención y el tratamiento del cáncer. También el lactosuero, porque tiene beta-lactoglobulina, previene enfermedades cardiovasculares, porque la beta-lactoglobulina es antihipertensiva, reduce la absorción del colesterol también. Y si a mayores está enriquecido con fitoesteroles, todavía mejora el beneficio. Es energizante, vigorizante, y aumenta la fuerza muscular porque contiene muchos de cadena ramificada. Ok, entonces miren aquí cómo se utiliza mucho la proteína del lactosuero, y lo utiliza mucho lo que van a hacer a los gimnasios. De esa lactosa del lactosuero se pueden obtener muchísimas beneficios. O sea, nosotros podemos de la lactosa obtener suplemento de leche materna, te podemos recipiente para fármacos, y algunos derivados, que vamos a ver algunos. Luego también yo con la lactosa puedo producir una hidrólisis, y de esa hidrólisis yo puedo poder la glucosa o la galactosa como edulcorante, o para personas que sean intolerantes a la lactosa. Puedo, a través del cultivo microbiano, a partir de la lactosa, utilizar etanol, puedo producir single cell y otras bioproducciones. Algunos derivados de la lactosa que se encuentran, de la lactosa del lactosuero que se encuentran en el mercado: lactitiol, lactulosa, lactosilúrea, ácido lactobiónico, que se utiliza mucho en la industria cosmética. Entonces, la lactosa se puede romper utilizando beta-galactosidasa en su molécula base, que son la glucosa y la galactosa. Y hay algunos procesos industriales que se pueden hacer utilizando el lactosuero como base, que es, por ejemplo, se produce el proceso Bell, en el cual se utiliza como sustrato el lactosuero, y se utilizan Clubberomyces fragilis, Clubberomyces lactis y Candida turolosis bovina. Entonces, con este bioproceso se puede obtener lo que es el Protibel. Bueno, lo que se hace es que se consigue mucha single cell protein, o sea, proteína de origen unicelular,
y bueno, pues se consigue el Protivel, que se utiliza mucho como excipiente o incluso como material estructurante para ciertos productos alimenticios, y se utiliza también como... Okay. Luego, hay otros procesos también para la producción, por ejemplo, de beta-galactosidasa o de alguna single cell protein de interés biotecnológico. El lactosuero también se puede utilizar, como había dicho, para producir etanol. Y bueno, pues en Nueva Zelanda se está produciendo grandes cantidades de etanol a través del lactosuero. Se utiliza Cluberomyces fragilis, que puede fermentar la lactosa sin procesos previos, y esto ha reportado buena eficiencia de en torno a 35%. También se puede utilizar Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo, ella no puede atacar la lactosa, por lo cual se necesita un proceso previo enzimático con beta-galactosidasa para romper esa lactosa y que Saccharomyces cerevisiae pues, pueda atacarla y pues el etanol. Otras bioproducciones que se pueden hacer es betacarotenos, diversas enzimas, entre otros. También con el lactosuero se puede producir un bioplástico que además es biodegradable, utilizando como microorganismo, como biocatalizador, bacilo del Bruchei, subespecie bulgárico. Lo que se hace es que como vemos acá, primero hay una fermentación ácido-láctica, en el cual el lactosuero primero se le da un tratamiento y luego se fermenta con lactobacilo del Bruchei para producir ácido láctico. Luego ese ácido láctico se lleva a un proceso de polimerización y pues se obtiene este bioplástico. Okay. Luego bioproducciones, bueno, desde derivados de ribonucleótidos, butanodiol, te puede producir acetona con el lactosuero, acetato de calcio, entre otras. Entonces, simplemente para que ustedes vean cómo un solo subproducto, toda la potencialidad que la biotecnología puede darle. Por último, nosotros vamos bueno, aquí le dejo un resumen de todo lo que les he contado hasta ahora, de los caminos que se pueden seguir con el lactosuero. Por último, vamos a ver un último hito interesante de los últimos años de la biotecnología, y es la capacidad de valorizar la biomasa, ¿no? Cualquier residuo de origen orgánico que se puede obtener desde residuos agrícolas, desde residuos de la industria ganadera, cultivos tropicales, desechos orgánicos, residuos energéticos y también la poda y todo esto. Entonces, lo que hace la biotecnología es que todo ese residuo de biomasa, tú puedes... vamos a ver, la biomasa es celulosa, hemicelulosa y lignina. Tú puedes hacer un proceso de gasificación del cual hablaba en la última Lilibet, y ese proceso de gasificación tú vas a obtener gas de síntesis. Ahora, ese gas de síntesis tú puedes llevarlo a un proceso fermentativo con diferentes bacterias que se han descubierto que pueden fermentar a compuestos monocarbonados o que tienen carbono inorgánico, como dióxido, porque vamos a ver, el gas de síntesis es celulosa, el gas de síntesis es una composición que tiene monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno en pequeñas trazas para nuestros fines. Luego, en la industria metalúrgica, especialmente la industria del hierro, produce también gas de síntesis. Y ese gas de síntesis, en vez de emitirlo a la atmósfera, podemos fermentarlo aquí con estas bacterias. Otra vía sería irse por el tema de la hidrólisis, por un proceso enzimático. Sin embargo, para separar la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, esta vía tiene un problema, es que va muy mal los procesos hidrolíticos, y segundo, generan lignina como desecho. Entonces, por aquí en este camino no tendríamos desecho. Bueno, pues esa hidrólisis va a generar azúcar fermentable que tú puedes biofermentar. Bueno, esa fermentación, dependiendo de
la entidad biocatalizadora que yo use, yo puedo utilizar ahí Clostridium aceticum, Clostridium liundal o algún otro de estos microorganismos, y yo puedo obtener diferentes biocompuestos. Puedo tener ácido acético, puedo tener etanol, puedo tener ácido propiónico, por ejemplo. Entonces yo puedo purificarlo, y ya tengo el metaproducto que quiero, o puedo incluso producir polihidroxialcanoato, que son, pues esto es PHA. Yo tengo la capacidad de polimerizarlo y generar biopolímeros que son además biodegradables también. Entonces ahí vemos nosotros cómo a través de un proceso de pirólisis avanzado, dejar avanzar la pirólisis hasta la gasificación, nosotros podemos obtener ese gas de síntesis que contiene dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrógeno en pequeña cantidad, porque si tuviera mucho hidrógeno lo usáramos como energético, pero bueno, no, tienen en pequeñas trazas. Ok, entonces algunas bacterias que yo puedo utilizar de las que mencionaba son, por ejemplo, las bacterias que son acetogénicas, que son anaerobias estrictas y que siguen la ruta metabólica de Wood-Lyundal. Yo puedo entonces, por ejemplo, producir etanol, o sea, un biocombustible a partir de gas de síntesis, y ese gas de síntesis, recuérdense que vino de una gasificación de un residuo de biomasa, o sea que literalmente yo estoy tomando toda la basura orgánica, la estoy gasificando, formando gas de síntesis, o sea, lo estoy traduciendo a un lenguaje común que es el gas de síntesis, y luego ese gas de síntesis lo estoy utilizando para producir biocompuestos. Por ejemplo, yo puedo producir etanol a través, por ejemplo, de Clostridium Drake o de Clostridium liundal o de algún otro Clostridium. Puedo producir ácido acético con ese gas de síntesis a través de Clostridium aceticum o a través de Clostridium aceticum-butylicum, o puedo producir una fermentación HB, que es hexanol, butanol, etanol, a partir de Clostridium carboxyliborans. Literalmente aquí vemos nosotros como también a partir de las emisiones de la industria metalúrgica que produce gas de síntesis, nosotros podemos tratar ese gas de síntesis y llevarlo a grandes bioreactores con alguna de estas bacterias acetogénicas y producir, por ejemplo, etanol. Okay. También, como decía yo, este proceso yo puedo producir a través de estos biocompuestos, puedo acoplar ese proceso a una producción aguas abajo de polihidrogenatos. Para esto yo voy a necesitar 3 fermentadores. Primero voy a tener un proceso de fermentación, luego voy a enriquecer ese cultivo y luego voy a tener luego una etapa de acumulación de polihidroxialcanoato. Por último, aquí nosotros vemos, por ejemplo, un típico diseño de un bioreactor que funciona para la producción de ácido acético en continuo. O sea, que estos procesos se pueden llevar en... Okay. Miren aquí cómo ese mismo bioreactor que veíamos anteriormente, hemos trabajado en continuo, y aquí este experimento en concreto se diseñó. Miren, aquí en este bioreactor se utiliza Clostridium aceticum para la producción de ácido acético. Vemos como nosotros vemos el aumento de la concentración del metabolito hasta un punto máximo de producción. Sin embargo, este experimento se diseñó para luego elicitar esa bacteria. Se elicitó esa bacteria para que entonces me empiece a producir ácido propiónico, que ahí el objetivo era obtener un metabolito secundario. Y miren aquí cómo se sostiene a través de la investigación la producción continua ven aquí los picos de producción, el factor de rizado de la producción de ácido acético utilizando Clostridium aceticum y gas de síntesis como fuente de carbono y energía, y cómo este proceso se puede después extender en el tiempo. También vemos acá cómo al final de la producción se elicitó bacteria para que produciera un pico de ácido propiónico. Señores, no quería ir sin decirle otra, porque nos concentramos mucho en la potencialidad industrial de la biotecnología, pero como esto está tan en boga ahora mismo, yo quería que ustedes vieran otra parte de la biotecnología, aunque sea muy pequeñita, y es en el tema de la pandemia. Ya sabemos que estamos en medio de una pandemia y que la biotecnología fue la que sacó el cuerpo por esa pandemia para poder
tener esa vacuna, y fue un hito de la biotecnología la producción de esa vacuna. Nosotros, por ejemplo, miren aquí el coronavirus, para concluir ya con esta partecita, el coronavirus tiene la proteína Spike, que es la proteína que le confiere la actividad virulenta. Entonces, nosotros, en base, lo que hizo la biotecnología fue que en base a esa proteína Spike que le confiere la actividad virulenta, pues se diseñaron varias líneas de acción para la producción de una vacuna. Hay algunas vacunas que se fueron por la línea clásica, que es la de utilizar el virus desactivado. Aquí yo podía tener dos posibilidades, que es tener el virus desactivado o tener el virus atenuado. Con esa línea fueron las Sinovac y Sinopharma, entre otras. Sin embargo, hubieron otras que siguieron otro camino, que era la de utilizar directamente la Spike para que el sistema inmune lo reconociera. Este no dio tan buenos resultados, y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la vacuna Novavax. Y luego tenemos, que fue el hito, la vacuna de ARN, en el cual lo que se te inyecta es el ARN mensajero que codifica la proteína Spike, o en su defecto se te inyecta el plásmido que contiene ese ARN. Ahí tenemos Pfizer y Moderna, y por último también hubo una línea que se siguió que no fue, que también dio ciertos resultados, como la vacuna de Oxford, de AstraZeneca o el Sputnik, que lo que hicieron fue utilizar adenovirus, o sea, utilizar un vector viral, o sea, transferirle la secuencia que codifica la proteína Spike a un adenovirus que luego se te insertaba. Entonces, simplemente decirle, miren lo que se trabajó. Aquí tenemos en rojo en la imagen está la proteína Spike, que es lo que le da la corona al coronavirus. Miren aquí cómo esta es el mapa genético del coronavirus, y ese mapa genético, como ven ustedes, tiene la secuencia que codifica todo el genoma del virus. Luego, la proteína Spike, que es la que le da la actividad virulenta al virus, y luego tienen otra sección. Este genoma que yo presento aquí es exactamente el genoma que está almacenado en GenBank Data. Este lo pueden ustedes mismos buscar, eso está público, con esa referencia que tenemos ahí. Y nosotros, o sea, que lo que yo les voy a contar aquí es exactamente lo que hay publicado en Data GenBank. Entonces, miren aquí la secuencia tal cual esta es la secuencia solo de la proteína Spike, ¿no, verdad? Esta es la secuencia tal cual, donde nosotros lo que vemos es las adeninas, los uracilos y las guaninas, ¿ok? Sin embargo, lo que se hizo para desarrollar esa vacuna, aquí tenemos lo que se le llama en el mundo del desarrollo de vacuna el cassette. Este es el cassette. Que vemos aquí en el centro es la proteína Spike. O sea, ahí está la secuencia que codifica, la que vimos anteriormente para la proteína Spike. Sin embargo, para estabilizar esa proteína, se le agregó un péptido señal, que la hace ser extracelular. También se le agregó en la región 5' se le agregó una región UTR, y también en la región 3' se les agregó una región UTR, que es una secuencia genómica que estabiliza la proteína, porque era muy poco estable. Luego también se le agregó una caperuza, que ven aquí el cap, eso es para que haga capping. Y luego, por último, después de la región 3' se le agregó una cola de poliadenina, una cola de polía, y esto también le ayudaba a estabilizar. Otra de la manipulación biotecnológica que se hizo para construir esta vacuna es que se optimizaron algunos codones que codifican, para que la codificación del péptido sea más humana que viral. Okay, entonces se optimizaron en concreto dos codones, el K986P y el B987P. Luego, miren aquí, la secuencia genética modificada. Esta también está publicada, la secuencia genética modificada. Vemos nosotros primero, en verde, aquí nosotros tenemos la región de la caperuza y la región 5' UTR.
Ok, luego nosotros tenemos, esto está a mayores de la secuencia, que eso se le insertó con técnica de CRISPR. Luego también se le insertó al gen que codifica la proteína spike, se le insertó el péptido señal que vemos aquí en rojo. Ok, luego vemos nosotros aquí como también seguimos la secuencia hasta, porque esto tiene en concreto 4.284 pares de base. Aquí nosotros vemos la región que fue optimizada, estos dos codones que yo mencioné ahorita, fueron para que el péptido fuera más humano que viral. Y luego aquí tenemos la región de caperuza, la región de 3' UTR, la ven aquí en verde. Y por último, no sé si lo notan ahí, la cola de poliá. Ahí tienen la cola de poliadenina que le da bastante estabilidad a la molécula. Otra cosa que se hizo fue que, si ustedes notan, entre la secuencia original tiene uracilos, ¿ok? Sin embargo, en la secuencia modificada vemos nosotros que aparecen pseudouridinas. Se sustituyeron, esa fue otra mejora genética que se le hizo, se sustituyeron todos los uracilos por pseudouridina. La pseudouridinación es natural porque, quiero decir, esto se forzó a hacer, pero que quiero decir que aparece de manera natural, pero aparece entre un 5 y un 4% en las transcripciones del RNA. Sin embargo, aquí se pseudouridinó el 100% de la proteína. Señoras y señores, y eso más o menos era lo que quería contarle respecto a la tecnología. Miren cómo la biotecnología rápidamente reacciona ante una pandemia, y esto puede tener su pro y su contra, puede tener su debate ético y moral. Sin embargo, ha logrado la biotecnología reaccionar ante una pandemia. Ninguna otra ciencia lo pudo hacer. Sin embargo, la biotecnología reaccionó y generó fármacos con diferentes técnicas, e incluso fármaco de punta, como el fármaco de ARN mensajero, que tiene pues este trabajo biotecnológico, que es un trabajo bastante, digamos, respetable. La tecnología aplicada aquí a nivel biotecnológico es bastante interesante. Señores, le quería contar durante esta hora. Si supongo algunos tendrán alguna pregunta, yo le doy paso al profesor Fabián Tello para que arbitre el tema de las preguntas. Muy bien, quisiéramos agradecer a Joan por esta exposición tan interesante sobre el potencial de la biotecnología en la nueva revolución industrial. Sé que hay muchas preguntas en el chat. Ahora vamos a pasar a ver el chat para que tanto Joan, que la pueda ver, entonces podamos comenzar a contestar las preguntas que se hicieron de una manera organizada. Déjenme ver dónde encontramos la primera pregunta. Muchos están preguntando sobre la grabación de la presentación. Sí está siendo grabada. Vamos a ver una pregunta directa. Hay una aquí que dice: ¿qué solución se podría obtener utilizando la biotecnología a la problemática que ha experimentado una empresa en la distribución de sus productos por la falta de botellas de vidrio? Esa es una pregunta de Elizabeth Corniel. Elizabeth Corniel, muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué solución se podría obtener utilizando la biotecnología a la problemática que ha experimentado una empresa en la distribución de sus productos por la falta de botellas de vidrio? Okay. Sí, señor, el vidrio, nosotros primero quería comentar eso, nosotros por embarcarnos en el mundo del plástico y posible problema que pueda tener esto del mundo, lo que está teniendo el mundo del plástico, hemos dejado por detrás. Sin embargo, el vidrio es una sustancia tan noble, yo le llamo noble porque es totalmente renovable. O sea, el vidrio tú totalmente puedes tomarlo y reprocesarlo y obtener nuevo vidrio, y hay muchas industrias dedicadas a esto, especialmente radicada en Europa. Entonces, es que todo el vidrio en Europa, por ejemplo, se recicla y se vuelve a fabricar nuevo vidrio con el vidrio ya que había.
y no pierde, no, casi no degrada con una producción y otra. Entonces es muy interesante el virus. O sea que nosotros para llegar a ese ecologismo personalista, tal vez utópico que yo mencionaba, tenemos que retomar este tipo de procesos. Entonces, a nivel de la biotecnología, como nosotros vimos, también vimos dos mecanismos de producción de bioplástico y que además es biodegradable. Por un lado tenemos la producción de bioplástico a través del lactosuero y utilizando lactobacilo del Brookgate. Y luego también tenemos la producción de bioplástico a través de polihidroxialcanoato, y para esto yo lo que voy a necesitar es una fuente de nitrógeno y de carbono estable que me pueden utilizar el consorcio bacteriano que me va a producir el PHA. Esa fuente de carbono y nitrógeno yo puedo obtenerla tranquilamente con un proceso de gasificación de basura orgánica. O sea, literalmente nosotros en este proceso estaríamos tomando la biomasa, o sea, basura orgánica, gasificándola, produciendo gas de síntesis y con ello produciendo un caldo cultivo que pueden utilizar el consorcio bacteriano que me va a producir el bioplástico. O sea, estirar un poquito de la potencialidad de la biotecnología para nosotros poder, por ejemplo, subsanar el tema del bioplástico. O sea, ese tipo de procesos tienen dos ventajas medioambientales. Número uno, dejo de que no es biodegradable y que me está llenando la biosfera material, que me está haciendo un problema medioambiental. Y número dos, estoy removiendo residuo orgánico, biomasa. ¿Ok? Entonces, eso es una o sea, hay dos caminos por ahí que pueden ser interesantes para una industria que está teniendo problemas con encontrar el idóneo para no dañar el medio ambiente. Muy bien. ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con que en la disertación se mencionó que los plásticos actuales tienen poca reversibilidad y no hay emancipación de procesos. Entonces, ¿cómo se puede mejorar esa relación hombre-naturaleza en el espacio-tiempo a través de la materia viva de manera holística? Sí, sí, lo que se había dicho era efectivamente, por ejemplo, los plásticos tienen poca reversibilidad. O sea, ese proceso de polimerización es muy difícil revertirlo y quemarlo es peor. O sea, hay en el tema reciclaje, hay mucha tela que cortar con el tema plástico no biodegradable. Entonces, y al final la conclusión es poco reversible ese proceso. Entonces, es un problema medioambiental. Sin embargo, sí que lo que yo dije fue que había una emancipación de lo que produzco en el antropocentrismo tecnocrático. Por ejemplo, el bioplástico lo tenemos que ver como emancipado, porque nosotros tenemos poco control de él una vez sale sale de la fábrica al consumidor. O sea, literalmente, una vez nosotros lo producimos, eso va a envasarse y luego que se envasa se consume. Y si llega a las playas, llega a los océanos, llega hasta los lugares que tú menos te imaginas. Entonces se ha emancipado, por así decirlo, una forma tan poética de decirlo, es un eufemismo. Se ha emancipado este producto porque no lo controlamos y llega a lugares que no lo esperábamos. Nosotros a los lugares a donde ha llegado, porque se ha emancipado. Entonces, ¿cómo yo decía ahorita el tema de lo que la vida nos enseña? La vida nos enseña que ella no es lineal. Entonces nosotros no podemos si lo que queremos es aprender de la propia naturaleza. La naturaleza nos ha enseñado cosas. Primero, sus procesos no son lineales. Y segundo, que ella tiene la capacidad de regenerarse. O sea, ella es biosostenible. Ella se sostiene a sí misma. Es cíclica. Entonces, en nuestro proceso productivo, nosotros tenemos que aprender esas dos cosas. Aprender que nosotros diseñar procesos que no sean lineales y que sean biosostenibles, que sean cíclicos, aprender de la naturaleza, mimetizar con ella. Entonces, ¿cómo podemos? O sea, tenemos que hacer conciencia, especialmente los ingenieros químicos que diseñan procesos y los biotecnólogos, para poder diseñar su proceso en base a estos postulados.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros decíamos que ¿quién se iba a imaginar que ese bioplástico iba a terminar degradado en forma de microplástico y que ese microplástico, peces que son nuestros alimentos? Vemos cómo el pensamiento lineal del ser humano, el produzco plástico, consumo plástico y luego lo voy y lo almaceno allí. Ese es el pensamiento. Sin embargo, la naturaleza nos enseñó que eso se nos salió de las manos, porque no fuimos contra natura y no hicimos la evaluación de impacto adecuada. Entonces, se nos salió de la mano y la naturaleza operó como ella opera, en forma de red. Y nosotros tocamos un punto de la red y no sabemos en qué punto va a afectar. Tocamos ese punto y mira dónde fue a parar. Fue a afectar nuestros alimentos. Jamás que el bioplástico, el problema de producir plástico iba incluso a afectar nuestros alimentos. Jamás creíamos que el uso de clorofluorocarbonos iba a afectar y a romper nuestro, ¿no? Porque la naturaleza opera en forma de red y yo tengo que mirarla de esa manera, de una forma más holística para poder establecer impactos de los procesos productivos lineales que llevo. Okay. Por eso se plantea un cambio paradigmático de dejar de ver la naturaleza como lineal y verla más como holística. Okay. Y dejar de verla y empezar a verla también como una red. Y más que una red, es una red dentro de redes, como un modelo de fractal. Okay. Muy bien. La siguiente pregunta es sobre el lactosuero, que si es vegano en su uso alimentario. Eso es muy filosófico, lo de considerarlo vegano o no. La mayoría de, vamos a ver, es que hay muchas personas que consideran la leche y derivado de la leche y el queso y todo esto como no vegano. Sin embargo, sí que hay alguna corriente de pensamiento, digo, no manejo mucho el tema, pero hay alguna corriente de pensamiento que sí los derivados del lactosuero como vegano. Okay. O sea que, porque incluso muchos de esos productos que yo presenté ahí se venden en la industria naturalista, vegano, vegana, y sí, pero no hay no hay una unidad en el criterio, sino que hay algunos que piensan que sí, otros que no. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta está muy interesante. Hasta ahora dice, ¿qué tú dices de la ARN mensajero cuando dicen que es un chip que modifica las células? Bien, yo quería darle esa última parte porque está muy sobre el tapete. Entonces quería presentarle y lo vi desde un punto de vista científico-técnico y cómo la biotecnología reaccionó y logró fabricar vacunas y en tiempo récord y se industrializó eso. Allí metió los biotecnólogos y los ingenieros químicos para llevar esto a gran escala y poder masificar esto. O sea, eso es un hito, un logro de la biotecnología y de los sistemas industriales. Sin embargo, yo no quiero entrar en temas de valorización ética o moral en torno a lo que significa el tema del ARN mensajero. Ahora, yo sí le presenté a ustedes el panorama completo de qué fue lo que se hizo a nivel de ingeniería genética. Se tomó el ARN mensajero que codifica la proteína Spike, se le hizo un trabajo de ingeniería genética utilizando el sistema CRISPR-Cas9, se optimizaron codones, se agregó pseudouridina, se sustituyó todo uracilo por pseudouridina, se agregaron regiones UTRs y colas de poliA para esto. Entonces, ha sido todo, yo lo quiero ver desde el punto de vista, no voy a entrar en valorización de ello. Ahora, sí te puedo decir que obviamente esto es simplemente un material biológico. Es un material biológico y el ARN per se no es mucho menos, ¿ok? Ok. Tenemos aquí o sea, disculpa, Tello, o sea, quería establecer eso porque yo te he presentado aquí lo que hay, lo que oficialmente se ha publicado, no lo que anda por ahí en teoría conspiranoica, lo que oficialmente se publicó en Data Gene Genomic. Entonces,
Si por ahí, yo te hablo desde el punto de vista científico, si por ahí hay alguna teoría conspiracionista de un chip y una cosa, eso no es lo que realmente la revisión literaria que se ha hecho es científica y lo que nos arroja es esta información, no más ni menos. ¿Ok? Muy bien. En la última pregunta que tenemos en el chat, dice que si se puede fabricar una sidra a partir del lactosuero con una fruta apropiada. Mira, está interesante esa pregunta. Ahora mismo, o sea, no me lo había cuestionado yo mismo, pero vamos a ver. Lo que sí te puedo decir es que lo que fermenta, vamos a ver, una sidra normalmente se produce con una entidad, que en este caso normalmente es Saccharomyces cerevisiae, que fermenta la fruta y bajo ciertas condiciones pues te produce un fermento que tiene un grado alcohólico o no. Lactosuero, nosotros tendríamos lactosa. Y recuerden que yo había dicho que Saccharomyces no puede ir a por la lactosa. O sea, Saccharomyces cerevisiae no puede fermentar directamente la lactosa, sino que habría que hacer un proceso de corte con beta-galactosidasa de esa molécula de lactosa y romperla en sus azúcares base, que son la glucosa y la galactosa. Entonces, ahí sí que Saccharomyces podría ir por la lactosa y fermentar aquello. O sea que técnicamente es posible. Técnicamente es posible. Claro. Bien, pues como no tenemos más preguntas en el chat, agradecemos la participación de todos ustedes a través de estas inquietudes que fueron correctamente respondidas por nuestro conferencista de esta noche.